explicar a continuación el siguiente tema. Nos metemos dentro de los temas teóricos del tercer trimestre y pinchamos el tema de enfermedades alimenticias. Aparece el enlace del blog del profesor. Personalmente, es uno de los temas más significativos y llamativos a analizar durante toda la etapa de la adolescencia. Personalmente, es uno de los vídeos más impactantes que tengo subidos a mi blog como profesor. Son imágenes duras, fuertes, llamativas, pero a la vez son imágenes reales de situaciones de personas que están viviendo tales enfermedades alimenticias. Y el objetivo de este vídeo es crear un pensamiento crítico, una concienciación y valores tan importantes como el autoconcepto y la autoestima para prevenir este tipo de enfermedades muy común en la adolescencia. Parece que fue ayer cuando yo estaba saliendo con una chica que sufrió anorexia, superó dicha enfermedad, pero ya tenía secuelas para el resto de su vida. El tema de la alimentación, hablar de su imagen, hablar de su físico, eran temas muy delicados. Y me contaba actividades que hacía el psicólogo con ella y resultaban muy impactantes. Había una actividad en la que ella, con una tiza, hacía su silueta en el suelo, pensando de cómo era la silueta de su propio cuerpo representado a través de un dibujo en el suelo. Después se tumbaba encima de esa silueta que había creado y el psicólogo pasaba con la tiza al lado de su cuerpo, es decir, la propia silueta real de su cuerpo. Iba con la tiza por la parte de las piernas, de los brazos, del tronco, de la cabeza. Ahora se levantaba y había una diferencia abismal de tamaño. Mientras que ella se veía mucho más gorda, la realidad de su propia silueta era mucho más delgada de lo que ella se imaginaba. Aún así, le decía al médico que se veía con esa obesidad. Otra actividad era mirarse delante de un espejo y se decía de sus valoraciones y hablaba del tamaño de las distintas partes de su cuerpo y tenía una imagen totalmente diferente a la realidad, una percepción trastocada. Enfermedades como la anorexia, como la bulimia, como la obesidad, la comida basura, Burger King, el no tener una alimentación adecuada, las bebidas azucaradas, la diabetes y, por desgracia, en una sociedad actual del siglo XXI, en el que todavía sigue habiendo pobreza, porque nosotros somos ricos, ya que nos aprovechamos de los países pobres para que Europa sea considerado de los países más desarrollados, es porque tienen que haber países en un estado de pobreza abismal. No existe el reparto equitativo, no existe la distribución económica igualitaria y, por desgracia, principalmente en África, hay millones de personas muriéndose de hambre. Son enfermedades vinculadas a la alimentación muy impactantes que debemos de reflexionar y analizar. Por tanto, este vídeo, por favor, analizadlo con vuestras familias con detenimiento para que veáis realidades actuales vinculadas al tema de la alimentación. Lo mismo que tenemos que evitar enfermedades tan impactantes como la anorexia y la bulimia, lo mismo que debemos de evitar comida de basura
bebidas muy azucaradas, gran cantidad de dulces, bollería inadecuada, gran cantidad de carne roja peligrosa, para evitar enfermedades como la obesidad, y no solamente la obesidad sino el sobrepeso, lo mismo que debemos de ser solidarios ante la desnutrición. En este tema van a caer 5 preguntas, de las cuales os voy a decir 6. La información, exceptuando 2 preguntas que os digo la respuesta ahora, aparece en ese vídeo tan impactante. Primera pregunta, definición de bulimia. Segunda pregunta, ¿en qué consiste la imagen tan impactante que aparece al final del vídeo? ¿Y a qué enfermedad alimenticia está relacionada? La última imagen del vídeo, muy impactante. Cada vez que lo veo se me sale una lágrima, de ese niño en África y con qué enfermedad alimenticia se relaciona. ¿Cuál es la cita simbólica que aparece nada más iniciar el vídeo? ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Y por último, no aparece en el vídeo, pero para prevenir las enfermedades de la anorexia, de la bulimia e indirectamente de la obesidad, hay 2 conceptos fundamentales a consolidar: autoestima, valoraciones positivas que se tiene de sí mismo, valoraciones positivas respecto a su cuerpo, respecto a su propia imagen, respecto a su propia personalidad. Si tú no te aceptas tal como eres, si tú no te quieres tal como eres, si tú no te dices cosas positivas a ti misma, es decir, si tu autoestima no es alta, tienes muchas posibilidades de caer en alguna de estas enfermedades. Aquellas personas con una autoestima baja, que no se quieren a sí mismos, que no se gustan a sí mismos, que no quieren a su propia imagen, que no le gustan su propia personalidad, tienen más papeletas para tener alguna de estas enfermedades. Y también otra de las preguntas puede ser la importancia del autoconcepto. No está vinculado con las valoraciones, sino con una imagen real un pensamiento completamente real de su imagen. ¿Cómo soy? ¿Cómo es el color de mis ojos? ¿Cómo es el color de mi pelo? ¿Cómo es mi constitución física? ¿Cómo es mi altura? Y mi imagen la tengo que aceptar. Autoconcepto, tener muy claro cuál es mi personalidad, tener muy claro cuál es mi imagen y aceptarme tal como soy. Un conocimiento definido de su propia imagen es fundamental para prevenir este tipo de enfermedades. Y si yo tengo esta altura, yo tengo esta constitución física, yo tengo este color de pelo, lo tengo que aceptar. Y puedo cuidar mi imagen a nivel de salud, pero no con la obsesión de querer a otras personas. La persona que quiera que esté a mi lado me tiene que aceptar tal como soy. Yo no puedo cambiar mi imagen completamente porque a otra persona no le gusta como soy. Para nada. El que esté a mi lado tiene que aceptar que este es mi cuerpo, esta es mi imagen, esta es mi personalidad. Por favor, es aconsejable que analicéis estos vídeos con la familia, que busquéis estas preguntas que os acabo de decir en el vídeo, que sobre todo tengáis una autoestima y un autoconcepto tan definido que este tipo de enfermedades no forme parte de vuestra adolescencia. Muchísimos ánimos, sigamos adelante.